En Fátima, Portugal, es el 2 de septiembre del 1989. En la plaza cerca del Gran Santuario, un joven italiano de 26 años, Giorgio Bongiovanni, cae en éxtasis bajo la gran encina. Ve salir de un gran globo luminoso Miriam, la Madre Celeste, que varias veces desde abril de ese mismo año se le aparece, pidiéndole que vaya a Fátima, donde le habría dado un signo que todos habrían visto. El joven ve partir del pecho de la Virgen, adornado con una rosa blanca, 2 rayos luminosos, que lo golpean en las palmas de sus manos. Pasan las horas, y también la parte posterior se abre. Siente un gran dolor, y entiende que se trata de los estigmas. Desde este momento, la vida de Giorgio Bongiovanni cambia para siempre.